Ganó Costa Rica, ganó Carlos Alvarado. Papi, pero ganó Charlie. El gobierno de unidad nacional. Todos somos felices. ¿Qué le pasa? Usted lo que quería era que ganara Renovación, ¿verdad, Facho? Es Restauración. Pero ok. La noche del 1 de abril, el país celebró que nos salvamos por un pelo de una teocracia fundamentalista, o al menos lo hizo el 60% de las personas que votaron por Carlos Alvarado. El otro 40% estaba gritando, fraude, fraude, jale playazo, en las calles y llenándonos el WhatsApp de audio sobre la siguiente guerra civil costarricense. ¿Cómo me siento? De agüevada, de obstinada, de ver de que nunca jugaron con las manos limpias, de ver que nunca decidieron hacer las cosas bien. Desde el principio fue campaña sucia, jale playazo. Pero, ¿qué también duermen después de que pasó el apocalipsis? ¿Les ha costado volver a hablarle a ese compa Ride con que el PAC es comunista? ¿No pusieron florcitas frente al Tribunal Supremo de Elecciones? Porque Luis Antonio Sobrado de Chile se portó como un inútil cuando todas y todos le dijimos que Restauración Nacional se rascaba el niés con nuestro código electoral. Queremos decirles que no está mal seguir enojados, asustados, disconformes con toda la mierda de estos meses, porque venimos de un periodo de estricta supervivencia. Como diría la poeta costarricense Leonora Jiménez, el que tenemos por delante no es un país de cría votos y échate a dormir. Sé que estamos en un país en el que la frase cría fama y échate a dormir no es relevante. Puedes pasar toda tu vida siendo consecuente con algo y una sombra de duda puede echar eso abajo por completo. Esta lección nos dio momentos bien zafados de los que no va a ser fácil recuperarse. Esta fue la lección que nos dio a Pisa con una botella de Listerine en la mano. Nos sirvió los mejores memes de Ramacheca Talamazoa y en esta también Juan Diego Castro se echó flores en la extra por arruinarle el sueño presidencial a Antonio Álvarez de Santi, por lo perdedor, farsante y tacaño, o sea, por ser igual que él. Pero no hubo solo varas inexplicables mientras la clase política costarricense implotaba con el canfín de las lágrimas de José María Figueres. Más, recuerden que días antes de la segunda ronda, la credibilidad del encuestador Opol se fue de viaje en un 4x4, cuando un carro a nombre de la empresa fue encontrado con banderas de Restauración. Durante toda la campaña, Opol compitió por encuestas con la UCR y le creíamos a ambos por igual. En estas elecciones tuvimos tan mal uso de las encuestas que hasta los paleteros pudieron medir la intención de voto con más confiabilidad que una empresa certificada por el TSE. Por si fuera poco, Opol trabajaba con El Mundo CR, un medio digital que siempre estuvo por debajo de la calidad del brete de veraldoherrera.com, pero por encima de la comedia de los de la hora tica. Para que se hagan una idea de este despiche del Mundo CR, ahorita casi que solo queda el dominio porque muchos periodistas y editores renunciaron para dar clases de periodismo en universidades privadas. Dicho esto, sentimos que lo mínimo que podemos ofrecer en su Don Toque es un minuto de silencio por todas las personas que resultaron heridas en esos horribles meses de campaña. Es muy fácil darse por satisfechos con el 1 de abril. No crean, la coincidencia histórica de nuestros años electorales con los mundiales de fútbol traspasa toda nuestra cultura democrática. Estamos mal acostumbrados a leer los porcentajes de las elecciones como números cerrados y tajantes, un apoyo incondicional del electorado hacia su candidato de preferencia. Una segunda ronda electoral es ir a penales. Así va Borges. Borges que le pega. Pero esta vez también tuvimos cierta conciencia de que la segunda ronda fue un referéndum ideológico. Fueron elecciones de manos limpias y derechos fundamentales. Para unos, el futuro equivocado era el de una república teocrática y fundamentalista, con la negrita bajo el zapato evangélico. Para los otros, el peor futuro era el de un país de libertinaje, con abortos en los EBAIS pagados por el INAMU, y orgipiñatas culebailables en los semáforos de la Avenida Segunda. Y aunque los medios ticos no han sido suficientemente claros en anunciar la presión extremista a la que nos sometieron las pasadas semanas, Costa Rica es titular de sonadas noticias internacionales que nos celebran. En Estados Unidos y en Europa nos felicitan como un ejemplo mundial de que salvamos nuestra autonomía constitucional, protegimos los derechos humanos de la población LGTBI y que Epsi Campbell será la primera mujer negra en ocupar una vicepresidencia en toda América continental. Así es, no sería la primera solamente de Costa Rica, sino de América Latina. Y eventualmente, si el presidente sale del país, la primera mujer afrodescendiente de asumir
la presidencia en un país en todo el continente americano. En escenarios como la presidencia de Donald Trump, el Brexit y el nuevo nacionalismo en Alemania, Italia y el right contra la ideología de género en todo lado, nuestras votaciones le dieron esperanza al mundo, es decir, una vara que parecía imposible. Y sin embargo, el domingo 1 de abril fue posible que más de 2 millones de costarricenses salieran a votar, dentro y fuera del país. Rompimos récords de participación electoral en segundas rondas, pues tan solo el 32,9% de la población se abstuvo de votar. Como nota al margen, Limón, Punta Arenas y Guanacaste continuaron con porcentajes mayores de abstencionismo que el resto del país. Limón y Punta Arenas fueron las únicas provincias en las que ganó por mucho Restauración Nacional. Como siempre pasa, nuestro futuro ejecutivo fue elegido por las provincias más urbanas y con índices de desarrollo más altos, las provincias también con menos templos evangélicos. Ahora que ya pasó la crisis, tenemos la certeza de que la victoria de Carlos Alvarado fue una victoria para los católicos que protegieron a la negrita de Ronnie Chávez, para los idealistas del PAC y para los socialcristianos en defensa del Estado de Derecho y de derecha. También una victoria para los liberacionistas que apuestan para que Chema Figueres alcance su segunda presidencia en 4 años. Es el dolor que siento por ver a la familia costarricense desgarrada. Y suena súper tuanis que gente de tan diferentes lugares políticos se haya unido para eliminar a punta de crayolazos a Fabricio Alvarado, cuando hubo momentos en los debates que parecía más realista hacerlo derretirse con una pichinga de agua bendita. Costó demasiado que admitiéramos que todo lo que decía Fabricio era súper hecho picha. Los medios de comunicación llegaron demasiado tarde a hablar de los negocios del líder espiritual de Fabricio, Ronnie Chávez, y también acularon antes que admitir que negarles derechos humanos a una población es inadmisible en este país. Sobrevivimos también a uno de los meses en los que la información que leíamos venía bruta, sin interpretar y sin contrastar, porque los periodistas todavía confían que la objetividad significa hacerse la vista gorda y no comentar cuando se acumulan síntomas de que Fabricio decía amenazas totalitaristas. Fue súper raro, pero a la vez satisfactorio ver a Rodolfo Pisa, Otón Solís, Patricia Mora, María Luisa Ávila y Carlos Alvarado juntos y abrazados sobre la tarima que montaron en la Plaza Roosevelt. Estas también fueron las elecciones en las que tuvimos un fanfiction de los Power Rangers que varios de ellos compartieron en sus redes sociales, lo cual quiere decir que nuestros políticos aprueban canónicamente que comparemos a Otón Solís con Sordon en los siguientes episodios. ¿Sordon? Sí, Andros, soy yo. ¡Sordon! No puedo creerlo. Sin alianza ni compromisos políticos, no habríamos tenido un gobierno del bicentenario de la República. Costa Rica dejó de postear en Facebook estados larguísimos que nadie de ley salió a conversar a la calle. Carlos Alvarado se hizo presidente porque mucha gente dejó de lado sus diferencias y mala leche para hacer volanteo, para unir comunidades distanciadas en conversaciones políticas y así crear activismo local. Pero de fijo a la élite política no le importó mucho eso mientras negociaba uniones decisivas para la estructura ejecutiva e institucional del país. Fabricio Alvarado recibió el apoyo o adhesión de 5 ex candidatos a la presidencia, exdiputados, exministros, exviceministros y exvicepresidentes. En las últimas semanas, Carlos Alvarado recibió el apoyo o adhesión de grupos académicos universitarios y de artistas. Los pesos más pesados vinieron del PUS, con Pisa y Edna Camacho, ambos miembros de un partido que hace 4 años estaba en respiración artificial. Hasta el día de las elecciones, la presidencia de Carlos Alvarado parecía como pensar en Otuani de supercampeones, pero que al final de la serie el protagonista se despierta sin piernas porque todo se lo soñó. ¡Oliver! ¿Ah? Pellízquense, esto no es un sueño. Carlos Alvarado ganó la segunda ronda porque 60,66% del padrón electoral marcó con una X en su casilla, pero eso no significa que la persona de la par se borrara del mapa. Menos de 24 horas después de que Fabricio llamó a sus seguidores a respetar el resultado electoral y aceptó que la gran victoria de su partido realmente fue convertirse en la segunda bancada más grande de la Asamblea Legislativa, el Fabro se autodeclaró líder de Restauración Nacional. Va a ser la figura más alta de un partido que tendrá 14 diputadas y diputados en discusiones sobre cruces salariales en empleo público, reforma fiscal y todas las dudas que obviamente saldrán después de que el año pasado Costa Rica ingresó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Al final, esas son las discusiones que definirán mejoras en la administración fiscal para ver si salimos de la crisis. Ni siquiera con el Plan Nacional de Desarrollo más progre, inclusive y perfumado del mundo vamos a poder sacar adelante las deudas de la caja, la miseria de los pescadores que bretean por poca plata y poniendo en riesgo los manes, ni el despiche de ineficiencia del Instituto Nacional de Aprendizaje. O sea, ya de fijo vamos a tener un presidente muy tuanis que habla inglés, pero que igual frente a una asamblea legislativa inoperante va a estar mamando. Lo que quiero decir lo que quiero decir es que hay que usar ese espacio. Usted fue uno de los 2 millones de ticos que votó el 1 de abril.
Digamos que también es de los que resucitaron el lunes embriagados por el ambiente de unidad nacional y por lo limpiecita que quedó la rotonda de la Hispanidad después de que la noche anterior había empachas por todo lado. Se siente bonito pensar que Costa Rica tiene poder de convocatoria que rompió los récords en las urnas nacionales y hasta en las extranjeras. Se siente precioso imaginar cuántos ticos llevaban años, incluso una vida entera de no votar y que volvieron a participar de la única actividad democrática nacional en la que todas y todos podemos dar nuestra voz. Así se siente el poder. Y lo experimentamos brevemente cada que tenemos que elegir a quienes estarán achantados en zapote mientras el país sea para la picha. Votamos porque es todo lo que podemos hacer para conseguir un país que se parezca al que imaginamos en nuestra cabeza. No podemos desarticular las organizaciones civiles que nacieron en estas elecciones, así sean grupos de WhatsApp entre primos que viven en Heredia y Golfito, las organizaciones feministas que se formaron para oponerse ante los argumentos anti-INAMU de Restauración Nacional no pueden olvidarse. Los grupos de opinión que tanto le reclamaron al PAC su indiferencia, mientras miembros del partido y políticos de su administración terminaban envueltos en el polvazal de cementazo. Ellos están obligados a ser igual de incisivos con el gobierno de unidad nacional. Para lograr su victoria, el PAC tuvo que comprometerse con políticos y grupos de presión en acuerdos que firmó Carlos Alvarado con su puño y letra, incluso a puras habladas con cosas que aún no se han anunciado, pero tengan por seguro que saldrán al aire en su presidencia. Si le doy 1 millón de colones ya aquí y tiene que irlo a gastar en algo personal, ¿qué se compraría? ¿Algo personal? Sí, algo para usted o su familia, o le compraría algo a alguien. Ya, libros, 1 millón, tome, vaya, gástelos ya. Vería si me da para algún viaje, pero ahora no lo puedo hacer. Carlos va a ser nuestro presidente del Bicentenario, pero no sabemos de dónde va a salir su gabinete ejecutivo. Si el PAC pensaba en colocar fichas nuevas para que crecieran políticamente, eso se fue a la mierda cuando sectores del PUSC y Liberación Nacional entraron a darle fuerza a la campaña. No hay moncha gratis, esos favores se van a cobrar. No hay almuerzo gratis. Turn down for what? El gobierno nacional que Carlos le firmó en un papel a Pisa no habla de matrimonio igualitario para la comunidad LGTBI, no habla de avanzar la discusión sobre el aborto terapéutico. Por otro lado, habla de formar un consejo de la familia y de eliminar contenido de las guías de sexualidad con las que tanto ha pedido el MEP, para ver si dejamos de embarazar a las chiquitas ticas con incesto. Por ese mismo papel, estos serán otros 4 años en los que las zonas francas serán intocables. Y como hemos dicho antes, son áreas que ya no generan empleo y que absorben un montón de recursos del Estado que pagamos entre todas y todos. En la misma campaña que Carlos se comprometió con eso fue en la que negoció con organizaciones sociales avanzar en los temas que acabamos de nombrar. ¿Contradicciones? ¿Dónde? ¿Cómo piensan que va a renegociar cuando asuma la presidencia? Sufrimos 2 meses de incertidumbre, desconfianza y mucho miedo. No fue en vano. No podemos dejar que el Mundial de 2018 ni los escándalos estúpidos se lleven los aprendizajes de este periodo electoral. Madre, pero las postales del Mundial, papi, no me salió Cristian Bolaños, madre, la unidad nacional, la fiesta, oe. Usted no era la madre de la mota. Madre, qué aburrido, la verdad es que yo creo que usted es medio facho. Aprendimos que Costa Rica le tiene más miedo a los evangélicos que a las personas LGTBI, tal parece. Pero más importante aún, aprendimos que vivimos en un país demasiado pequeño para tener tanta inequidad entre sus provincias. Encontramos lazos rotos entre las instituciones del gobierno central y las periferias. Nos dimos cuenta de que desatender la calidad del periodismo que recibimos, las creencias políticas de nuestros vecinos y los calmantes que se toma Juan Diego Castro tienen consecuencias reales. Está desesperado Antonio Álvarez de Santi, el más perverso de los candidatos de la clase política. Lo tienen escondido, está temblando, no se atreve a dar la cara como la damos los valientes. Nos dimos cuenta del país en el que estamos. Uno, al que no le tiembla la mano para votar por un candidato que atenta contra seres humanos, solo por ser o pensar diferente a él. Costa Rica no es una Suiza. Costa Rica no es un paraíso. Es un país con tantos problemas como los otros y que si seguimos ignorándolos nos va a llevar puta. Si queremos enorgullecernos de una legítima revolución, en lugar de verla acrayolada, procuremos que no se nos olvide que absolutamente todos somos seres políticos. Muévase, busque, lea, involúcrese, converse. Vaya, busque a sus compas y comience a pensar en qué pueden hacer para incidir, para no quedarse callados. También para comenzar a exigirle a este gobierno. No nos vamos a andar con rodeos. Vamos a decir las cosas como son y como queremos. Como sociedad vamos a exigirle a Carlos Alvarado cada colón y cada firma que puso en alianzas con partidos políticos. No vamos a perdonar nada.